uno de los textos que la semana pasada compartíamos, que ha llenado más mi corazón, que me ha dejado mucho más reflexivo, está en Hebreos capítulo 6, que será el texto elegido dentro de todos los que hemos mencionado y aún de los que hoy estaremos compartiendo, cuando dice el escritor de Hebreos que tenemos una firme y segura ancla del alma. Más adelante en esta conferencia estaremos platicando de lo que quiso decir el escritor de Hebreos cuando habló de la esperanza como un ancla. Pero yo quisiera que sigamos reflexionando en el tema. Para nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor, hay una gran diferencia en hablar de la esperanza en términos terrenales y hablar de la esperanza en términos espirituales y eternos. La palabra expectativa va muy de la mano con esperanza. Y de alguna manera, en muchos contextos, prácticamente podría ser un sinónimo. Sin embargo, yo quisiera pedirles que hagamos el ejercicio de separar en nuestra mente, cuando hablamos de cosas que esperamos terrenalmente, usemos el término expectativa. Tenemos expectativas de que algo suceda. Y cuando hablemos de cosas que esperamos o aspectos esperados que se relacionan con lo espiritual y lo eterno, hablemos de la palabra esperanza. En esta conferencia al menos quisiera que lo hagamos así para que ustedes lo puedan separar claramente en sus mentes y finalmente guardarlo de manera diferente en sus corazones. Ya les decía la semana pasada, no es malo tener expectativas terrenales, no es malo. Todo va a depender de que hagamos un buen ejercicio de gestión de riesgos y que podamos comprender claramente dónde se relaciona el pecado en el corazón del hombre con las expectativas terrenales y nos alejemos de él. Voy a explicar todo esto de manera clara, espero Dios me lo permita, y que usted lo pueda llevar a la práctica de forma segura. Así que pensemos en las expectativas, otra vez lo que esperamos terrenalmente, como una posibilidad razonable de que algo suceda. Y pensemos en la esperanza como una virtud que el Espíritu de Dios infunde y desarrolla en nuestros corazones, por la que esperamos que se cumplan las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. De esa manera lo tendremos muy claro en nuestra mente y corazón. Entonces, a mí me gustaría aplicar un poquito la herramienta de administración o gestión de los riesgos, hablando de las expectativas terrenales. No es lo mismo hablar de una expectativa de lograr algo cuando ese algo depende mayormente de mí. Por ejemplo, yo me estoy preparando, vamos a poner un sencillo ejemplo, voy a ir a una competencia de un 10K dentro de 3 meses y de aquí a esa fecha me estoy preparando día con día, semana con semana, por reducir mis distancias con diferentes métodos para lograr un mayor desempeño físico en el proceso de la prueba. Bueno, entonces yo puedo tener la expectativa de bajar mis tiempos lo más que pueda. Es más, si no me esfuerzo cada día con esa expectativa, pues no habrá, digamos, algo con qué vincular mis esfuerzos. Y mientras no se vinculen a algo nuestros esfuerzos, los esfuerzos pueden resultar vanos, es decir, que no produzcan ningún fruto. Pero si yo tengo una expectativa, la que tenga para esa competencia, entonces ya mis esfuerzos van a estar vinculados a algo por lo que lucho. Y eso no es malo, es bueno. Bajo estos términos, en el supuesto 1 que presento esta mañana, la expectativa de lograr algo cuando eso algo depende mayormente de mí es muy buena. Le pongo una palomita. Yo quiero lograr algo y lograr esto depende mayormente de mí mismo, de mi esfuerzo, de lo que yo pueda alcanzar. Aún así, si acaso no lo logro, debo ser maduro para seguirme esforzando por esa meta, por las que sí pueda lograr.
superarme, ser mejor en cualquier cosa. Digo, yo puse un ejemplo de algo del deporte, pero eso puede ser también aplicable a cualquier ejemplo relacionado con estudios, con esfuerzos de orden académico o bien familiar. Que alguien se proponga, por ejemplo, terminar de pagar una casa y ya no pagar una renta, o que alguien se proponga tener un coche más nuevo porque el que tiene es viejito, o que alguien se proponga hacerle una fiesta a un hijo o a una hija, o bien hacer un viaje con su familia, cosas que mencionábamos la semana pasada o ejemplos relacionados a eso. Cuando lograr aquello depende mayormente de mí, yo le digo que bien, palomita, esfuércese, trace sus objetivos, trate de cumplirlos, pero hágalo con expectativa, es decir, deseando lograrlo. En todo aquel que dice, algún día voy a correr un 10K a un ritmo de 4:30 por kilómetro y solamente lo dice, pero no hace nada para lograrlo, perdónenme, pero ese es un buen sueño y para que el sueño se vuelva realidad, usted lo que tiene que hacer es despertar, trazar un plan de acción progresivo, lógico y comenzar a ejecutarlo. Entonces, si no hay expectativas de lograr algo, la vida está muy vacía, terrenalmente hablando. Ahora, cambia el escenario, espero haber sido claro con el ejemplo 1, cambia el escenario cuando pasamos al ejemplo 2, la expectativa de lograr algo cuando esto o cuando ese algo depende mayormente de terceros, depende de otros y muy poco de mí, pero mayormente depende de otros. Ejemplo, cuando yo soy un joven menor de edad y que estoy deseando que, que el próximo verano me lleven de vacaciones a la playa. Estoy poniendo solo un ejemplo. Mis padres son los que van a tomar esa decisión. Es mi papá el que trabaja, el que produce. Yo soy un jovencito menor de edad y tengo la gran expectativa de ir de vacaciones a la playa. ¿Está mal tener esa expectativa? La respuesta es no, no está mal, es padre. Es padre tener deseos de hacer algo más y de trazar metas hacia un mediano o largo plazo, o aún desear logros, o paseos, o cualquier cosa que nos cause satisfacción física o al alma, no está mal. Pero aquí cambia mucho la gestión del riesgo. Aquí tendríamos que entender que estaría muy mal tener una gran expectativa de que eso suceda cuando aquello no depende de mí. Muy mal, estoy exponiendo mucho mi corazón, lo estoy arriesgando demasiado. ¿Sí? Podríamos aquí enseñar esta fórmula que nos debe quedar muy clara a todos, espero que la podamos comprender. A mayor expectativa, mayor nivel de riesgo de malestar, de que aquello no se cumpla y me produzca un gran malestar. Siempre existe un porcentaje de probabilidades de que lo que yo espero se cumpla o no se cumpla. Dependiendo de los casos, los porcentajes podrían ser más hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho, que se cumpla o no cumpla. Entonces, la fórmula general, universal y aplicable en todo es, entre más alta es mi expectativa de que algo se cumpla, más grande será el malestar si no se cumple. A menor expectativa de que algo se cumpla, menor el malestar si aquello no se cumple. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los ejemplos que puse, el 1 y 2, obviamente tendríamos que trabajar con la gestión del riesgo. La expectativa es importante. Si el lograr aquello depende de mí, pongamos una alta expectativa para esforzarnos mucho. Pero no el 100% de la expectativa, porque siempre hay un nivel de riesgo de que no se cumpla o no se logre. Y aprendemos de los resultados siempre, si somos maduros. Recuerdo la primera vez
en estos últimos 2 años que ya empecé yo a correr nuevamente, como parte de mi ejercicio físico, recuerdo la primera vez que me puse la expectativa de correr un 5K a 4 minutos por kilómetro. Bien. Bueno, pues no lo logré. Sin embargo, fui maduro y pensé en cómo desarrollar estrategias para lograrlo. Escuché ideas de mis hijos, leí otros consejos, algunos otros que corren también los escuché, y entonces empecé a hacer otras actividades diferentes que me han estado ayudando mucho. Hoy en día yo ya corro un 5K sosteniendo ese ritmo. Ya logré ese objetivo, lo puedo lograr, incluso más distancias más largas. Ya corro el 10K, ya he corrido un 17K y voy por el 21. Pero cuando se relaciona mi expectativa con logros que dependen de mi esfuerzo, es bueno. Es bueno que el nivel sea relevante, el nivel de expectativa. Sin embargo, cuando la expectativa depende, cuando el lograr aquello depende mayormente de otros y no de mí, es malo tener una relevante expectativa. Y estoy poniendo en alto riesgo mi pobre corazón. Además, se puede hablar también de expectativas que se cumplan o realicen, no tanto de que yo logre algo, sino de que se cumpla o se realice algo, simplemente que se dé. Puedo poner varios ejemplos. Yo espero que el día de mi boda no llueva porque la fiesta va a ser en el exterior. Entonces estamos poniendo la fecha un año antes y son pues fechas en las que sí hay probabilidades de lluvia o no. Yo pues esperaría que no llueva. Mal el cuento. Yo diría que te prepares con algún plan B por si empieza a llover. Sí, muy malo el que esperas que la naturaleza cumpla tus expectativas o que Dios las cumpla obrando en la naturaleza de una manera milagrosa. No está bien eso. Mejor prepárate, sé prudente y busca que ante cualquier escenario tú estés preparado. O que la economía mundial no caiga, que ahí esté mi expectativa, o la bolsa de valores, o bien que el vecino no vaya a subirle tanto el sonido. No, mira, yo pasé tan malas noches en el pasado con algún vecino que le subía demasiado a su música, que dejé de poner mis expectativas un fin de semana para tener un buen descanso y el lunes ir a trabajar en eso, y mejor decidí invertir dinero en una ventana Duoven que aísla el ruido. Invertí ese dinero, me costó, pero ahora ya no me importa si el vecino le sube hasta donde él quiera, ya no lo escucho. Me estoy explicando. Es importante que tengamos cuidado en qué aspectos de la vida sí deberíamos tener una expectativa relevante que nos ayude o impulse a lograr algo y en qué aspectos no deberíamos, sino más bien deberíamos nosotros mismos buscar buenas soluciones y no vivir de la expectativa. ¿Está quedando claro? Espero estarme explicando. La fórmula general que hoy nos tiene que quedar muy clara es: a mayor expectativa, mayor riesgo de malestar cuando aquello no se cumpla. Mucho mayor el riesgo. Ahora, esto lo podemos llevar a un plano todavía mucho más específico relacionado con el pecado. Es bueno planear, porque planear algo y esperar algo de lo que planeamos nos alegra. Es bueno. Sin embargo, debemos tener en cuenta lo que dice el apóstol Santiago en su capítulo 4, del 13 al 17, pero todavía no vayan para allá. Antes de explicarles eso de Santiago, yo quiero ponerles algunos ejemplos. Quiero que activen su micrófono algunos de ustedes porque les voy a pedir que lean. Le pediría ahí a mamá o papá que lean Hechos 18, 21.
Y le pediría a Israel, si me escuchas Israel, que leas 1 Corintios 4, 18 al 19. Si me escucharon, activen su micrófono y me confirman, por favor. Papá, Sí. Israel. Enterado, hermano, sí, no. Gracias. Amén. Primero Hebreos. Hechos 18, 21. Hechos 18, 21. Pero al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Pablo prometiendo volveré, pero luego mete el freno de mano moderándose y dice, si Dios quiere. Escuchemos a Pablo en Corintios. 1 Corintios 4, 18 al 19. Primera de Corintios 4, 18 al 19. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Otra vez, vemos a Pablo. Ha aprendido el apóstol. Dice, pero iré a vosotros. Algunos andan envanecidos como si yo nunca fuera a ir, pero les aseguro que voy a ir. Bueno, si Dios quiere. Amén, hermano Pablo. Así es. Si Dios quiere, no lo olvides, modérate, terrenalmente hablando, no digas, iré, lograré, haremos, triunfaremos, subiremos, bajaremos, estaremos de vacaciones, viviremos, nos sanará el Señor. No haga declaraciones así, sin considerarla justa, honesta, prudente y ferviente moderación, porque el único soberano en todo el universo es Dios, si Dios quiere. Ahora sí, voy a pedir acá en casa a Caleb que lea Santiago 4, 13 al 17. Y aquí está la esencia de esta fórmula. Dice, ahora oigan esto. No, venga Dios habla hoy. Perdón, está cambiando de versión a la nueva versión internacional. Dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que desaparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Tremendo. Por si no nos está quedando todavía completamente claro, el apóstol Santiago dice, escúchenlo bien, para todos los que dicen, sin considerar la soberanía de Dios, sin considerar esa adecuada moderación en su manera de hablar, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos tanto tiempo y además lograremos esto o aquello. Ni siquiera saben si vivirán mañana, ¿no? ¿Qué es su vida? Los seres humanos somos como la niebla. Aparece un momento y luego se desvanece. Lo efímero que es nuestra vida. Más bien deberían decir, dice Santiago, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que es pecado, por supuesto, hacer declaraciones sin esa justa y ferviente moderación. Y lo digo ferviente porque confiamos
en la soberanía de Dios. Los que creemos en Dios también confiamos en su soberanía. Nos dejamos guiar por su gobierno. Así que, para cerrar el tema del aspecto terrenal, no son malas las expectativas terrenales si están puestas en un contexto bíblico cristiano. Está bien esperar algo. Por ejemplo, cuando yo planeo vacaciones con mis hijos, está muy bien, hay que tener la expectativa, porque nos alegra mucho el rato, está bien, somos seres emocionales, nos entusiasma planear, nos entusiasma imaginar un cambio de actividad. Si hoy domingo estamos planeando una fiesta para el viernes, haremos una carne asada porque alguien cumple años o porque alguien quiere celebrar cualquier causa, pues el lunes está bien que hagamos ese plan y que estemos contentos y emocionados porque llegará el día de la carne asada. O bien porque haremos un plan vacacional y vamos a ir a cualquier rincón del mundo a disfrutar de unas vacaciones. Eso está muy bien y lo podemos disfrutar y lo debemos gozar. Sin embargo, si está ausente el ingrediente de moderación y fervor hacia Dios, en el que incluyamos esa frase de si Dios quiere, aquella expectativa es un pecado. Es una presunción, es una altanería ante la presencia del mismísimo Dios invisible, eterno, glorioso, soberano, omnisciente y omnipotente. Es una altanería ante Dios decir, haremos esto, haremos aquello, sin agregar la palabra o frase, si Dios quiere. Si Dios nos presta vida, si Dios nos da licencia, o como usted lo quiera mencionar, con tal que se vea que usted sabe que al final de cuentas dependerá de Dios y no de usted. ¿Dudas hasta aquí para continuar con la parte de la esperanza eterna? Antes de irme al otro tema, al segundo gran tema, quisiera saber si hay dudas o comentarios con relación a las expectativas. No se escucha. Los que tienen el micrófono apagado y quieren mencionar algo, activen el micrófono. Todo está muy claro. Qué bien. Gracias a Dios, todo está muy claro. Dios quiere, lo ponemos a la prueba. Ahí no aplica, doña Almita. Dios sí quiere que lo pongamos a la práctica. No vaya usted, no vaya a salirse del tema, hermano. No vaya a decir, si Dios quiere, voy a tratar de agradarlo. No, Dios quiere que lo agrade, ¿no? Bueno. No quedó claro, hermano. No claro el tema. Son a todos. Gloria a Dios. Continuamos con la parte de la esperanza y justamente el tema inició la semana pasada, fascinante. Mi corazón se va poco a poco irrigando de la verdad y esa verdad produce mayor esperanza en mi ser. Decíamos la semana pasada, sin lugar a dudas, que la esperanza que se ve ya no es esperanza. Romanos capítulo 8, versículos 19 al 25. La esperanza que se ve ya no es esperanza. Entonces, la verdadera esperanza de lo eterno es algo que no se ve. Incluso terrenalmente, cuando hablamos de expectativas, son expectativas porque es algo que no se está cumpliendo o que falta que se cumpla. Así es con la esperanza. Y Romanos 15, versículo 4, es la palabra de Dios, como decía Simón Villanueva hace un rato en su testimonio, memorizarla, llenar nuestro corazón, nuestra mente y bajarla al corazón. Esta palabra de Dios es la que nos llena de esperanza. Y cuando esa palabra de Dios falta, claro que falta la esperanza. Si no hay palabra de Dios en el corazón y en la mente, no hay esperanza. La esperanza viene. La fuente de la esperanza es la palabra que Dios nos ha dado. Entre más dedicamos tiempo a escudriñar, reflexionar y aterrizar verdades en el corazón que provengan de la fuente, más se llena nuestra vida de esperanza. Primera de Pedro 3:15, decíamos también, es importante, Dios nos llama
a dar testimonio de nuestra esperanza, que el mundo entero vea en nosotros la esperanza, porque Dios quiere promover esa esperanza a través de su iglesia. Y ahora continuamos con Primera de Pedro, donde yo voy a leer el capítulo número 1, versículo 3, y voy a leer algunos de esos textos intercalándolos. No recuerdo si algo de esto lo leí la semana pasada, pero valdría la pena ver algunos de estos textos con detalle. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege, obviamente, el alma, el ser interior, mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y entonces de ahí voy a pasar al versículo 13 del mismo capítulo 1. Por esto, dispónganse para actuar con inteligencia, echar a volar, encender los procesos mentales, reflexionen, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Ahí estará la plenitud de la gracia de Dios entregada a nosotros. De esa esperanza nos llenamos. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían cuando vivían en la ignorancia. Por el contrario, sean santos en todo lo que hagan, porque así es el que los llamó, santo. Versículo 17, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras transiten por este mundo. Versículo 21, por medio de Jesucristo, ustedes creen en Dios, que los resucitó, que lo resucitó a Cristo y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Si ustedes observan el contexto de lo que el apóstol Pedro nos está mencionando, aquí Pedro, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, está hablando de expectativas terrenales. No, hermano mío. Pedro está hablando de la cúspide, de la más alta elevación del sentido de nuestra fe. Todo lo que hacemos bíblicamente como cristianos lo hacemos basados en esto. ¿En qué? En que tengamos una esperanza. Por eso hemos leído en la Escritura que si no hubiera resurrección de muertos, vana sería nuestra fe. No habría esperanza. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hagamos lo que sea con nuestra vida terrenal. Finalmente, si no hubiera resurrección de muertos, como está escrito, todo lo que se dice en la Biblia acerca de la fe y de la esperanza sería vano. Sin embargo, sí hay resurrección de muertos. Nuestro Señor Jesucristo es las primicias de ello. Por supuesto que resucitaremos en aquel día, como está escrito. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Llegará el día tan esperado. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque así como Dios se manifestó en Cristo, se manifestará en nosotros. Jesucristo es las primicias de Dios. Por eso, de alguna manera le vemos como nuestro Redentor, pero como nuestro hermano.
como el hermano que va adelante, mostrando el ejemplo. La vida que tenemos que seguir e imitar es la vida de Cristo. Por lo tanto, Primera de Juan, capítulo 3. Acompáñenme ahí, por favor. Versículos 3 y 10. El 3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso vivimos moderando nuestra vida. Por eso vivimos buscando serle a Dios agradables y no solo a nosotros mismos. En el versículo 10, así distinguimos entre los hijos de Dios y los del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Ahí está la manifestación de los hijos de Dios. Todo el que tiene esta esperanza busca purificarse a sí mismo. ¿Y cómo lo hace? Practicando la justicia divina, imitando a Dios, imitando a Cristo. La vida cristiana no es otra cosa que imitar a Cristo, andar como Él anduvo, imitar su carácter moral, su tendencia a poner en primer lugar a las personas antes que a las cosas o los procesos. Y sobre todo, sobre las personas y también sobre los procesos, darle gloria a Dios, vivir para el Padre. Así que, por esta causa, hermanos, nosotros todo lo que hacemos como cristianos lo hacemos en torno a una esperanza viva, dice el apóstol Pedro. Esa esperanza está viva aquí adentro. A veces, por torpeza, nos enfocamos demasiado en lo terrenal, en lo material, en nuestras propias comodidades. A veces somos obstinados o tercos y nuestra mente se llena de deseos terrenales o de buscar resultados terrenales. Y ahí tropieza la esperanza con la expectativa. Y comenzamos a bajar la esperanza en nuestro corazón y a subir la expectativa en nuestra mente. Y eso, por supuesto, que comienza a producir un malestar creciente en nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque sabemos que si nuestra vida se basara en expectativas terrenales, si esta fuera la base de nuestra vida, seríamos destruidos. Seríamos destruidos. Crecería el desánimo, la desolación en nuestro corazón, el malestar, la angustia, la desesperanza. Porque así son las expectativas, conllevan un altísimo riesgo. No todo lo que esperamos terrenalmente se puede cumplir. Sin embargo, cada palabra que ha salido de la boca de Dios, que es nuestra esperanza, se cumplirá. Es muy diferente. El ser humano ha dicho muchas palabras que caen huecas al piso sin producir nada. Usted y yo hemos dicho muchas palabras que no se han cumplido. Cada palabra que ha salido de la boca de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Es muy diferente. La palabra del hombre no tiene el valor que tiene la palabra de Dios. Nuestra vida no se puede basar en expectativas que se relacionen con lo que el ser humano hace. Nuestra vida se puede basar en la palabra que Dios ha dicho. Porque la palabra de Dios produce. Dios dijo y fue hecho. Y nunca, jamás ha fallado la palabra de Dios. Por eso, hermanos míos, nosotros estamos o vivimos como cristianos gozosos en la esperanza. A veces hay tribulaciones, sufridos en la tribulación. Pero por esa causa, para no dejar de lado nuestra esperanza, permanecemos constantes En la oración. en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tito capítulo 2, versículos 11 al 13.
Hermana Rubí, si está por aquí, todavía escuchándonos. Por ¿Tiene el supuesto, texto? hermano. Tito, 2, 11 al Tito 13. 2, 12 y 13. 11 al 13. 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Es Amén. correcto. En verdad, Dios se ha manifestado a toda la humanidad con su gracia. Lo ha hecho. Y esa gracia que entra al corazón de cada ser humano de manera personal trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones del mundo. Así es como nosotros podríamos vivir en este mundo a pesar de todas las tentaciones, con justicia, con piedad, con dominio propio, aguardando la bendita esperanza, es decir, el día de la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Con esto llegamos a Hebreos, capítulo número 6. Y partiendo del versículo 9 en adelante, yo voy a leer algunos textos que escogí. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor. Es decir, lo que atañe a la salvación. Ahí está lo mejor. Esto es lo que nos espera, la esperanza. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Es decir, sirviendo a su prójimo, sirviendo a los creyentes, sirviendo a su iglesia. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando el mismo empeño, es decir, esfuerzo, hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes, por su fe y paciencia, heredan las promesas. Ahora me voy a ir al versículo 15. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que prometió, lo que se le había prometido, lo que él creyó que recibió. Versículo 17. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, no cambia, la confirmó con un juramento. Lo hizo para que mediante la promesa y el juramento, son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario y desde ahí se agarra en el lugar mismísimo, en el íntimo lugar de la gloriosa presencia santa de nuestro Dios. Hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando hablamos de una firme y segura ancla, hablamos de una embarcación cuya ancla le va a detener y sostener
firme y segura de cualquier tempestad o circunstancia. Ahí, asida, atada al muelle. Nuestra esperanza es así. La esperanza del creyente es como un ancla que va y penetra hasta el lugar santísimo de la presencia de Dios. ¿Quién la llevó para atarla de la mismísima presencia de Dios? ¿Quién llevó la esperanza y dejarla ahí atada, vinculada a nuestra alma o corazón hasta el día de la eternidad? Lo hizo Cristo. Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Entonces, el que tiene esa esperanza debe saber que su esperanza es firme y segura. No hay nada que pueda desligar su alma de la presencia de Dios, de esperar en Él y de confiar en Él. No habrá tempestad, no habrá circunstancia. Como lo decíamos en el canto, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así es como el cristiano se mantiene firme para Dios con su esperanza. Bien, dudas, comentarios. Les atiendo con mucho gusto. Enciendan su micrófono. Estamos terminando. Creo que la esperanza, hermanos, es lo que nos mantiene todavía en este caminar con Cristo. Bien firmes en la esperanza que esa no termina. Esforzándonos, pidiéndole a Dios que nos ayude a seguir perseverando, a seguir en este camino que es la esperanza, no perderla. Ciertamente tenerla bien firme, pues es mi manera de pensar. Que me ha sucedido y continuamos en esto y creo que, como dicen, la esperanza no muere, continúa. Es correcto, hermano. Como dice la hermana Rubí, yo creo que un cristiano sin esperanza como que no es buen testimonio. La esperanza de nosotros no es terrenal. Debemos de tener alguna situación pasajera, como comentabas al principio de la plática en cuanto a planes, en cuanto a proyectos o algo, pero pues obviamente nuestra esperanza debe ser eterna. Y allá es donde está todo lo que vale la pena. Amén. Pues yo creo, hermanos, que es un motivo más para darle gracias a Dios de que Él nos haya dado la facultad de creer y pues por consiguiente tener esperanza en Él, en sus promesas, en su palabra. Somos grandemente bendecidos, deberíamos de estar inmensamente agradecidos porque Dios haya tenido misericordia de nosotros. Me encantó la enseñanza de hoy. Entender estos conceptos creo que es importantísimo porque yo en mi generación veo mucho el vivir para las expectativas terrenales y creo que aún viviendo así, aún poniendo el corazón en esas expectativas terrenales, queremos hacer el mínimo esfuerzo aún. O sea, queremos que otros cumplan nuestras expectativas, ni siquiera mi generación yo la veo como que ni siquiera se quiere esforzar por esas expectativas y que se cumplan. Pero
aprender ese concepto más elevado de esperanza, creo que nos cambia la perspectiva de la vida en general. Por lo menos a mí ha sido una de las cosas más hermosas y más importantes que me ha dejado el aprender de la palabra de Dios. Gracias. Muchas gracias.